Seguramente hayas visto alguna película, serie o novela, pero ¿qué haces cuando consideras que lo que estás viendo está mal hecho? A lo mejor lo dejas de ver, le das una oportunidad y sigues viendo, o simplemente miras tu celular. Pero, ¿por qué dices que está mal hecho? Bueno, yo soy Miguel y esto es Just Like That. Hoy toca revisar las tres primeras películas a criticar de este canal, las cuales son Justice League Snyder Cut, ya que la Liga en la Justicia del 2017 no, por obvias razones. También revisaremos Suicide Squad del 2021, ya que nuevamente su anterior versión es inferior, pues nuevamente por razones. Y por último, Avengers Infinity War. Para empezar, deberíamos aclarar los puntos a revisar con las tres películas. El primero de ellos es el desarrollo de guión. Luego se encuentra el tratamiento cinematográfico. Y por último, pero no mucho menos importante en las películas de superhéroes, los efectos especiales. Y bueno, ¿por qué no? Hago un breve resumen de cada película. Justice League Snyder Cut se remonta poco después de Batman v Superman, donde Superman muere cuando luchaba con Doomsday, por lo que se activan unos artefactos ancestrales en forma de cubo llamados cajas madre, ya que al no detectar a un ser poderoso que retenga su poder, estas se activan para llamar la atención de su verdadero poseedor. Más tarde, Bruce Wayne, un sujeto que no creo que necesita presentación, porque pues, Batman, ¿sabes? Se entera de que cosas malas se avecinan, por lo que decide reunir un grupo de personas con grandes habilidades, y ellos son Wonder Woman o Diana Prince, como la que ya habíamos conocido en otras películas, pero que vale la pena mencionar. Aquaman o Arthur Curry, como el que ya habíamos conocido en otras películas, pero que vale la pena mencionar. Cyborg o Victor Stone, como el personaje superpoderoso pero depresivo. Y Barry Allen, o también conocido como Flash, el alivio cómico de la película, pero que realmente a eso a nadie le interesa, sino que más bien que corre mucho. Por lo tanto, luego de una extensa narrativa donde nos explican la vida de estos sujetos, Diana les cuenta una historia muy antigua donde Darkseid, un sujeto tan temible como poderoso, el cual tiene como propósito conquistar el universo al verse repugnado por la sensibilidad de los seres vivos, llegó a la Tierra con el mismo propósito de siempre. Pero ese no pudo lograr su cometido en el planeta al verse derrotado por casi que todas las razas más fuertes de cada mundo, las cuales se unieron fuerzas al ver que Arctic hacia la ubicación del arma más poderosa del universo, la cual se conoce como la ecuación de actividad, una ecuación matemática que fue tallada en alguna parte del planeta desde su creación, que al solucionar dicha ecuación puede ser capaz de quitarles el ánimo de encontrar un sentido a la vida de los seres vivos, por lo que estarán dispuestos a ser insensibles a lo que el temible conquistador busca. Sin embargo, ahora sí Darkseid se hace con las tres cajas, puede transformar la Tierra en un apocalipsis para encontrar fácilmente dicha ecuación, por lo que ahora deberán detener a Steppenwolf. Steppenwolf ya tiene dos cajas madre, por lo que solo le queda uno, la cual tiene Cyborg, ya que sus poderes provienen de un intento desesperado de su padre para tratar de salvar a Víctor de la muerte que inminentemente iba a tener gracias a un accidente que tuvo con su madre, donde ella murió al instante. Por lo que ellos, al enterarse que la caja les permite hacer cosas tan poderosas, intentan revivir a Superman con una serie de hechos que, en resumen, terminó con un Superman poderosamente confundido y Steppenwolf con las tres cajas. Es por eso que ahora con o sin Superman se van a derrotar a Steppenwolf en una batalla muy épica a donde todos son los protagonistas. No obstante, para último momento, Superman llega para ayudarles, el cual con mucha facilidad logra matar a Steppenwolf con ayuda de sus nuevos compañeros. Pero no nos olvidemos que Steppenwolf ya tenía las tres cajas, por lo que las habría activado para que se fusionasen y tuviesen el poder de traer todo el ejército de Darkseid, junto con el poder de Apocalipsis. Como ya pueden percibir, no es algo muy bueno que digamos, que literalmente convierte el planeta en un infierno apocalíptico. Así que Flash utiliza un poder del cual teme usar ya que suceden cosas extrañas,
pero que parece ser útil para el momento. Así que de esa manera regresan en el tiempo y así que Cyborg logra entrar a las cajas madres para separarlas y desactivarlas. Fin. Bueno, siguiente historia. Suicide Squad de 2021. Esta historia nos presenta a un grupo de criminales reclutados para un programa del gobierno, el cual tiene como propósito hacer misiones casi que suicidas, con soldados como Harley Quinn, la amante de Joker, Peacemaker, un tipo de paz, Blackguard, un soldado traicionero, Bloodsport, un tipo que fue capaz de poner en un serial a Superman, Ratcatcher, como Linguini, pero no, King Shark, un tiburón humanoide que tiene hambre a cada rato, Jorge Dotman, un sujeto traumado por los experimentos que su padre realizó con él, obteniendo así sus poderes un tanto raros, y Whistle, una comadreja homicida. Por lo tanto, juntos tendrán que cumplir lo que les ordena, ya que si no le explotarán un chip explosivo que tienen implantado en el cerebro solamente en el caso de que no quieran obedecer, y toque llegar a tal extremo. Es por esto que en caso de la misión que ellos de esta vez tienen que entrar a Corto Maltese, una pequeña isla de la América del Sur, donde se tienen ciertos registros que comenzarían un desastre mundial. Sin embargo, no les especifican la razón ni el por qué ni nada, por lo que ellos van allí. Y, bueno, sí, y ahora, pues resulta que ahora, para ello, Amanda Waller, la directora de Argus, la organización encargada de la misión, tenía reservado a un grupo con el líder de esta misión, el cual es Bloodsport, al cual como junto con Ratcatcher, Dotman, King Shark y Peacemaker trataron de salvar a sus compañeros que aún siguen con vida. Por lo que cuando llegan al rescate se dan cuenta que todo fue un malentendido y se mataron entre panas. Ya que los soldados que estaban en la costa de los rebeldes que buscaban el gobierno, la derrocación del gobierno corrupto. No obstante, Waller les dijo que la razón de los dichos documentos es que contienen un experimento estadounidense, el cual en manos equivocadas pueden ser caóticas para el mundo entero, por lo que ahora se van a buscar dichos archivos. Luego de muchas vueltas, finalmente llegan a la base donde se encuentran haciendo los experimentos de los archivos americanos. Allí se enteran que la verdadera razón por la que Waller necesita que le encarguen los documentos es es porque en el pasado astronautas estadounidenses capturaron un ser en forma de estrella llamado Starro, el cual puede tener el control mental de las personas hasta matarlas. Con lo que Estados Unidos hizo un trato con Corto Maltese donde si les dejaban experimentar en la isla, los dos podían ser beneficiarios de los resultados del experimento Starro. Sin embargo, Estados Unidos cambió de parecer y dejó toda la investigación allí, lavándose las manos. Y no obstante, lo único que culparía a Estados Unidos son los archivos que se encuentran en el disco duro del servidor de la base. Poco después se genera una explosión producida por Port Dorman, por lo que ahora Starro es libre y se apodera de la ciudad. Es por eso que la mayoría decía salvar a los ciudadanos. Pero el Peacemaker se pone, ya que Waller le encomendó a él personalmente que se cumpliera sí o sí, pese a todo lo que pasara, el objetivo de la misión. Porque Bloodsport y Peacemaker se enfrentan y terminan en la aparente muerte de Peacemaker. Ahora sí, finalmente se van a Starro, donde Toddman tristemente muere. El escuadrón sale victorioso y el escuadrón hace un trato con Waller para que no les explote la cabeza. Fin. Ahora finalizamos con Avengers Infinite War. La película que no creo que necesite mayor resumen. De un grupo de superhéroes llamados los Avengers se enfrentan con un sujeto morado llamado Thanos, que posee un gran poder con el cual es capaz de hacer desaparecer la mitad de la población del universo solamente chasqueando los dedos. Eso finalmente lo hace ya que considera que los recursos que nos ofrece el universo no son suficientes para el equilibrio natural. De esa manera muchos de nuestros héroes favoritos mueren y la película nos deja con un mal sabor de boca a la espera de la siguiente parte. Claro está. Pero bueno, eso así siendo muy general. Bueno, ahora que hemos llegado a un breve resumen de cada película, llega el momento de puntuar y argumentar la calidad de cada filme en busca de un solo ganador. Desarrollo del guión. Considero que la película que mejor desarrolla la película en la narrativa es Justice League Snyder Cut, porque ya desde el primer comienzo nos dicen el propósito que tiene Bruce con reunir varios integrantes. Un gran punto a favor debido a que no se toma mucho tiempo en comenzar como tal con la narrativa principal de la película. Además que nos muestran diferentes historias muy peculiares donde dejan en claro
que cada superhéroe de la película es protagonista. Todo eso sin decir que todo lo que dicen dentro de la narrativa lo muestran y lo detallan. Por ejemplo, Diana cuenta que existe una historia de que las cajas madres existieron en la Tierra. Esto lo muestran y lo explican. O también, por ejemplo, nos hablan de un accidente y casi muerte de Cyborg. Esto lo muestran y lo explican. Es por eso que Justice League lleva 3 puntos. De segunda se encuentra Avengers Infinity War, ya que muchos de los aspectos que tiene Justice League los tiene ese, pero le hace falta explicar el inicio y el final. ¿A qué me refiero con esto? Pues que nos muestran una narrativa de Thanos, la cual sí que bien fue desarrollado, pero que realmente en ningún momento de la película del inicio, sino que nos contaban la película de Thanos había empezado desde hace ya mucho, algo que ya es evidente en anteriores películas. No obstante, pese a todo eso, en ningún momento se nos muestra porque Thanos es Thanos. Por lo que simplemente uno que otro flashback de historias de Thanos donde ya nos mostraban esto de que Thanos ya era Thanos y otras cosas en sí. Por otra parte, a lo que me refiero con dar final, no me refiero a que solucionen el mal sabor de boca que mantuvieron por un año a los espectadores de dicha película, ya que esta también es una forma válida de jugar con los sentimientos del espectador. Un punto muy a favor que lo mantiene en la segunda posición, pero sí que es verdad que dicha película mantiene un final tan abierto que no termina de ser un final concreto, porque pese a que sea una saga, sigue siendo una película individual donde se concreta en 3 partes: inicio, desarrollo, final, como en todas las narrativas. De esa forma Infinity War se lleva 2 puntos. En la tercera posición de ese punto se encuentra Suicide Squad, debido a que pese a que tiene un inicio y final conciso, tiene falencias con el desarrollo, puesto que suele enredarse con varias argumentaciones, ya que para contar cosas del pasado tenía que sobreexplicar ciertas cosas, como por ejemplo la vida de Bloodsport, un sujeto muy rudo que hirió a Superman, pero que al ser tan rudo lo odia a su vida. Por lo que al ser tan rudo, Warner le muestra respeto, no notan algo similar en las diferentes argumentaciones que nos muestran la narrativa de la historia desde este gran personaje. Claro, todo el rato nos quieren demarcar que es rudo. Una sobreexplicación. De esa manera, Suicide Squad se llama. Ahora sí continuamos con el siguiente punto a revisar, el cual es el tratamiento cinematográfico. El ganador vendría siendo Suicide Squad, puesto que logra combinar de la mejor forma las diferentes tomas y planos y escenas con las adaptaciones musicales más acordes para el momento. No solo por eso, sino que también tiene una tonalidad de colores atrayentes para el espectador. Esto se puede evidenciar si comparamos con Justice League Snyder, que una película de cierta forma busca innovar en este aspecto, pero que no termina de convencer al espectador, primeramente con su formato de imagen IMAX y su tonalidad de colores en escala de grises. No obstante, un punto a destacar de Justice League es que es la mejor que se encuentra a nivel fotográfico, claro está, ya que muestra los planos perfectos que reflejan el suceso en el momento idóneo. No obstante, Infinity War ya no se queda atrás, puesto que muestran una combinación de sonido y escena con una perfecta banda sonora, al igual que Suicide Squad, pero que puede llegar a perder puntos con los planos, ya que generalmente se muestran simples. Pero que el puntaje sería el siguiente: Suicide Squad de primeras con 3 puntos, Justice League con 2 puntos, Infinity War con 1 punto. Ahora revisaremos el último punto, con el cual directamente tengo un claro ganador con este punto a revisar, y es Infinity War, ya que nos muestra escenas de acción y ficción donde se implementaron correctamente el CGI y el arte VFX de los diseñadores, donde en ningún momento alguna escena de acción, escenario creado digitalmente o incluso algún personaje como el mismísimo Thanos fue incómodo de ver. No obstante, en el segundo lugar tengo Suicide Squad, ya que es una película que cuando utiliza el CGI como recurso atractivo visual, lo utiliza de forma correcta para generar escenas de ficción deseadas. Un gran ejemplo de ello es toda la batalla final, ya que pese a que gran parte del escuadrón no tiene poderes, esto hace que no se recurra mucho al CGI, pero que para que los que sí tengan, se luzcan con sus cualidades diseñadas por FX. Sin embargo, de últimas está Justice League, que pese a que no tenga un CGI que pese a que tiene un CGI muchísimo mejor que Justice League 2017, no logra igualar escenas VFX de la competencia. Además que tiene ciertos aspectos como sea segmentalizado, un tanto raro e incómodo de ver. Ya para finalizar, cabe mencionar que todas las películas tienen una calidad de producción muy bien aceptada por la crítica, y esto no es porque se decidiera, y esto es porque se decidió contrastar entre estas 3 películas de superhéroes, ya que pese a que no son un Batman a Gotham Knight, tienen características comparables que las rivalizan automáticamente. Sin embargo, la ganadora es
Justice League. Puesto que pese a que todas las películas hayan tenido el mismo puntaje, la cinematografía nos habla de sintetizar de alguna forma audiovisual la suma de sus propios elementos a través de recursos técnicos y formas de composición de narración. Por lo que quien mejor demostró tener eso en el primer punto a revisar fue Justice League Snyder Cut. Pero bueno, a la final el cine obviamente también va de gustos, obviamente. Así que, ¿cuál es tu preferida de estas tres?